Miércoles 10 de junio de 2020. Estimados amigos, hace unos días, el sabotaje artero de un grupo terrorista de la Araucanía soltó uno de los rieles de la vía férrea sur, descarrilando un tren que transportaba madera para la industria forestal. Hoy, una serie de hechos relacionados con la aplicación de justicia nos muestran el equivalente al retiro de uno de los rieles de la ya debilitada línea de la institucionalidad, empujándola hacia el descarrilamiento inevitable. Varias resoluciones judiciales y la participación del Ministerio Público marcan en su conjunto un triste punto de inflexión en la convivencia nacional, dejando muy en claro que el sistema que regula nuestras vidas sufre un degeneramiento que se hace insostenible en el tiempo. El primero de ellos corresponde al fallo de la Corte Suprema, que reconoce en el Ministerio Público facultades que exceden toda lógica, al otorgar a sus fiscales un grado de autonomía tal que les permite hacer prácticamente lo que quieran dentro de sus funciones investigativas, validando la posibilidad de que se cometan abusos y excesos sin que se pueda recurrir a la justicia. Esto a raíz de que un fiscal de la región del Biobío transformó en imputados, sin base legal o información de respaldo alguna, a 3 soldados de la Infantería de Marina que denunciaban un intento de atropello en su contra cometido en pleno estado de excepción constitucional. Habiendo la Corte de Apelaciones previamente descalificado la impresentable resolución del fiscal Enzo Osorio Calvo, la intervención del fiscal nacional Jorge Abbott ante la Corte Suprema consigue que se revierta el fallo aduciendo una autonomía que es casi de origen celestial y que mantiene así a las víctimas como imputados por un crimen sin que se sepa de qué tipo o en contra de quién. Siguiendo con la extracción de clavos en este riel de la institucionalidad, nos encontramos con el otorgamiento de la libertad condicional al integrante del Frente Terrorista Manuel Rodríguez, Carlos Espínola Robles, alias El Pingüino, condenado a cadena perpetua por el asesinato de un carabinero, más 10 años por robo con violencia, 5 años por tráfico de drogas y 61 días por porte ilegal de armas de fuego. Detenido en el año 2002, según la prensa de la época, Espínola era el pistolero más buscado de Chile, acusado de más de 50 asaltos y a lo menos 3 homicidios y una serie de atracos a camiones de valores. ¿Cuál puede haber sido la razón para meterse todos estos antecedentes en el bolsillo? El señor Espínola no es considerado un peligro para la sociedad. El último de los 3 casos seleccionados corresponde al insólito fallo de una jueza de familia, que modificando la biología natural, declara que un niño es ni más ni menos que hijo de 2 mujeres. En una fantasía delirante, esta procreación unisex podría dar paso a la próxima validación de la paternidad o maternidad por parte de un robot o quizás de una muñeca inflable. A lo anterior, debemos sumar casos como el atropello y muerte del joven soldado en Puerto Montt, consecuencia de la liviandad y cobardía de quienes dictaron restrictivas reglas de uso de la fuerza que hoy el ministro de Defensa trata de revertir o aclarar, pero solo verbalmente y para las cámaras, sin que tenga el coraje suficiente para modificar el decreto. Debido a ello, y al igual que en otros casos similares, el gobierno de Chile seguirá exponiendo a sus soldados, marinos, aviadores, carabineros y policías a la pérdida de todo respeto por parte de una sociedad cada vez más violenta, irresponsable de sus actos y menos proclive a cumplir con la ley. Y cómo no, si hasta la presidenta del Senado reconoce su desprecio por la Carta Fundamental y nada sucede. Con parlamentarios que violan impunemente la Constitución, jueces y fiscales que acomodan el sentido de la ley a su manera, con gobernantes que sacrifican sin la menor consideración a sus reservas fundamentales, se nos va configurando un cuadro de pésimo pronóstico, poniendo de moda una expresión como la anomia, cuya definición, según la Real Academia de la Lengua Española, dice que se trata del conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación. Como se comprenderá, cuando ello alcanza los 3 poderes del Estado, el problema pasa a ser mayor y de muy difícil manejo y solución, como dan testimonio los hechos históricos que ha vivido nuestro país. Y si alguien aún no entiende lo que significa la anomia, póngase por un momento en el papel de quienes viven cerca de Tirú, en la provincia de Arauco, donde hoy el camino público que los une con Cañete se encuentra cortado por una barrera instalada por un grupo violentista quien controla y decide quién pasa en uno u otro sentido.
Por supuesto que el coordinador de seguridad del gobierno brilla por su ausencia, esperándose tal vez que el corresponsal de guerra de la residencia sanitaria de Las Condes emita algún comunicado al respecto para sus televidentes matinales. En medio de ello, al carecer las autoridades de la voluntad que les permita corregir la situación que nos afecta, aceptando así que la grieta que nos divide se profundice aceleradamente, sigue habiendo voces que claman por una solución militar, las cuales solo podrán caer al vacío, pagando el precio de sus errores y de su indiferencia cómplice ante el desmantelamiento sistemático de la institucionalidad. La función de garantizar esta última, otorgada a las Fuerzas Armadas por la Constitución de 1980, fue, como sabemos, convenientemente eliminada con las reformas de Lagos, dejando en manos de la sociedad que las aprobó el manejo de su propio destino. La duda prevalente es qué sucede si la democracia es incapaz de sobrevivir a sus propias vulnerabilidades y al manejo dictatorial que ejercen los partidos políticos en su influencia asfixiante sobre los demás poderes del Estado. Se escuchan muchas voces opinando sobre materias tales como el manejo de la pandemia, tal o cual intención legislativa, etcétera, siendo necesario que los intelectuales de este país cambien el discurso, transversalmente unidos por el futuro de Chile, para promover soluciones y guiar el pensamiento nacional hacia la prudente y necesaria pacificación de las almas, hoy crecientemente atravesada por trazas de odio y de revancha de añejos y dolorosos recuerdos. Soy Patricio Quilot.